Algunos medios todavía siguen con la vieja gaita de que Ucrania está haciendo una invasión maravillosa en Kursk. De hecho, hablan de una cantidad colosal de kilómetros cuadrados siendo ocupados y que, bueno, el Kremlin está en apuros, Putin está en apuros. Eso sigue, pero también están apareciendo nuevos medios, bueno, nuevos medios, son los viejos medios de siempre, pero diciendo nuevas cosas, cosas bastante sorprendentes. Cosas como que, en realidad, la invasión de Kursk es un fiasco e incluso llegan a decir que podría provocar la pérdida del Donbass para Ucrania. Cosas muy fuertes y difícilmente asumibles dentro de un contexto que es casi tan desconocido como desconocidos son los detalles en torno a todo este asunto. Fíjense que Martianov es muy claro al decir que esto es una catástrofe, utiliza esa palabra, esto es una catástrofe para la OTAN. ¿Qué es lo que es una catástrofe exactamente? No es tanto, tal y como se intenta enfocar en algunos medios, los fracasos particulares de Ucrania, sino el cambio completo en prácticamente casi todos los aspectos de lo que se planteaba como el tipo de guerra moderno, actual, o este tipo de consideraciones. Recordemos que ese tipo de guerra venía desde los tiempos de la guerra del Golfo, la guerra contra Irak, y implicaba una serie de características que ahora sencillamente no se dan. Entonces, a la hora de llevar a cabo una operación militar como la que se ha llevado en Kursk, no se pueden tener en cuenta los mismos patrones o los mismos métodos, o tampoco a la hora del análisis se puede ver esto como si fuese una réplica de aquello, es decir, una réplica de la operación Tormenta del Desierto. Esto no tiene absolutamente nada que ver. Algunos analistas, como el propio Martianov, llevan muchos años diciéndolo, pero siempre se ha desechado su opinión como siendo falsa. Ahora, sin embargo, se demuestra cierta. Al demostrarse cierta, y el propio Medvedev lo ha dicho, los cambios son descomunales a todos los niveles, a niveles operativos, a niveles estratégicos. Al demostrarse cierta, decimos, esto implica necesariamente una absoluta catástrofe para la OTAN, la cual está completamente configurada según los viejos métodos. Es decir, los nuevos métodos se demuestran acertados y aquí una de las grandes claves, lo dice el propio Martianov, es la defensa aérea, los sistemas de defensa aérea son sin duda una de las grandes claves. Otra de las grandes claves es esa netcentricidad, esa, y aquí ya entraría también la cuestión de la inteligencia artificial, pero antes de meternos siquiera en esta cuestión, habría que tener en consideración la perfecta coordinación a nivel de ese ISR, esa inteligencia, la recolección de datos, la vigilancia necesaria para ello y el reconocimiento sobre el terreno, la capacidad de implementar diferentes ataques, diferentes modos de ataque con una coordinación perfecta, en cuestión de segundos desde que se produce la identificación, es decir, desde el momento en el que se confirma que hay un enemigo en concreto, solo es cuestión de segundos que se produzca una respuesta de artillería, de ataques con drones, etcétera, etcétera. Todo esto se suponía que no existía, recuerden, se suponía que los rusos peleaban con palas, peleaban como en la Segunda Guerra Mundial. Todo esto es lo que se nos estuvo diciendo. Mientras que la OTAN era un ejército muy sofisticado, muy por encima del ejército ruso, inconmensurablemente mejor. Bueno, todo esto ahora se está demostrando falso y eso es una catástrofe para el organigrama de la OTAN. Pero tiene implicaciones muy profundas, como decíamos ayer. Tiene implicaciones políticas y económicas del máximo calado, de hecho. ¿Se está entendiendo esto? Por supuesto que no, no se está entendiendo absolutamente nada. ¿Eso va a cambiar las cosas? No, tampoco. Eso no va a cambiar las cosas. Las consecuencias se van a sentir, y además se van a sentir muy fuertes. Recordemos que el propio Lavrov lo dijo con toda claridad. Los diferentes diplomáticos rusos, Ryabkov también lo dijo, han hablado a las claras de cómo Occidente juega con fuego. Estas fueron las palabras literales de Lavrov. Occidente juega con fuego. ¿A qué se refiere más concretamente?
Recordemos que Occidente, lejos de reconocer estas realidades sobre el terreno, sigue con esa vieja cantinela de los ataques en profundidad en Rusia. Si dichos ataques se produjesen, la respuesta rusa, esto es una cosa que nos ha compartido Larry Johnson en su análisis de anteayer, los rusos eventualmente atacarían con munición convencional, es decir, con misiles, con carga, con cabeza convencional, con carga convencional, pero eso sí, ya en objetivos puramente OTAN. En caso de que se produjese una respuesta por parte de la OTAN, eventualmente incluso nuclear, entonces los rusos ya responderían de manera nuclear. Así de grave es la situación. Así es como lo plantea el propio Larry Johnson. Fíjense que dentro de este contexto entra también la consideración acerca de la detención de Durov y que, tal y como a nosotros nos parecía, Durov no va a ser liberado y tenemos aquí un caso análogo al de Assange. Es decir, lo que se quiere es extorsionar a este señor. Es irrelevante si él es o no es el auténtico cerebro de Telegram. La cuestión es que él sí, primero, cumple una función de relaciones públicas, de propaganda, y Occidente tiene mucha fuerza en el aspecto propagandístico de las cosas, y segundo, él sí podría, a través de la burda extorsión, influir sobre su propio hermano o sobre quien sea necesario para llevar a cabo lo que el propio Larry Johnson nos plantea, que es la posibilidad de inspección dentro de Telegram. Inspección que pueda ser llevada a cabo sin cortapisas. Esto es la clave de todo el asunto. Entonces se supone que de manera discreta el señor Durov debería proveer los necesarios instrumentos, las necesarias claves de acceso o lo que sea necesario para que esa inspección pueda ser llevada a cabo. Tan burdo como esto. ¿Por qué razón? Es lo que acabamos de decir. La OTAN está bajo una auténtica catástrofe. Una auténtica catástrofe en la que su única posibilidad es una huida hacia adelante. Fíjense que el propio Martyanov nos habla acerca de una cuestión de arquetipos en torno a la cuestión de Kursk y lo que significa dentro de la configuración psíquica de los rusos. Kursk no es cualquier cosa, decir esa palabra no es cualquier cosa. Y llevar a cabo una ofensiva de la OTAN precisamente en Kursk tampoco es cualquier cosa. Digamos que se ha despertado algo que ahora va a ser muy difícil de apaciguar, por no decir imposible. De hecho, dentro de lo que es la percepción de los rusos, cabe pensar que esto es otra cosa que lo que es. Es decir, que esto que ahora mismo se está llevando a cabo en Kursk y que eventualmente podría convertirse en ataques en profundidad y muchas otras cosas más sobre Rusia, no es una continuación de aquello que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial y dentro de esa estrategia general de la toma de la isla del mundo, es decir, la necesaria destrucción de Rusia. Es difícil que los rusos lo vean de otro modo. No se ha hecho nada al respecto para que lo vean de otro modo. Y se ha hecho absolutamente todo para que lo vean precisamente de este modo. Esta es la realidad de las cosas, por mucho que no se quiera comprender. Por lo demás, tenemos que los rusos supuestamente llevarían a cabo, insistimos, una respuesta convencional al principio sobre la OTAN, pero ya solo con esa respuesta convencional tendríamos una situación de que sería imposible, si es que aún es posible, que haya una marcha atrás en todo este asunto. Es decir, la OTAN o bien directamente colapsaría, o bien directamente se rendiría incondicionalmente, o el equivalente que sea, o bien presentaría, digamos, esa ya respuesta que sería la última carta, esa respuesta nuclear. Esto no es ningún disparate. Muchos han mostrado cómo efectivamente existen documentos, existen planes para un ataque nuclear preventivo, suelen llamarlo, en este caso sobre Rusia. Ya lo dijimos en un vídeo hace tiempo y lo volvemos a decir aquí, los planes existen. La creencia de que tales planes puedan salir bien existe, es muy real. Lo están planteando, lo están diciendo, incluso algunos cargos o antiguos cargos dentro del
organigrama militar estadounidense. Así son las cosas, así es como están. Esta es la auténtica situación, es la auténtica realidad sobre el terreno. Por lo demás, ¿qué es lo que tenemos en el Donbass? Tenemos que los rusos sencillamente están rompiendo ya las últimas líneas defensivas, posiciones más bien, posiciones defensivas ucranianas, y se van a plantar con toda seguridad una vez caiga Pokrovsk, y las posibilidades de que caiga son enormes, se van a plantar directamente en el Dnieper. Esto va, obviamente, a desarrollar una reacción en cadena que va a hacer que, bueno, toda la estructura montada por la OTAN dentro de Ucrania se venga abajo, con Zelensky a la cabeza. Zelensky sería el primero. Zelensky se ha mostrado bastante nervioso, es lógico, lo ve venir. Y dentro de Europa tenemos a un Borrell que ha vuelto a pasar a primer plano, es decir, también está muy nervioso. También sabe cuáles son las implicaciones de esta catástrofe, como la llamó Martianov. Es increíble que estemos diciendo estas cosas, que hayamos llegado a este punto, pero en este punto estamos. Esa es la realidad de las cosas. ¿Qué va a pasar con la OTAN y con ello? ¿Qué va a pasar con la Unión Europea? ¿Qué es lo que va a pasar con toda esta configuración de proyecto europeo del que siempre se nos habló? De hecho, fíjense que el propio Borrell lo mencionó. Mencionó que el proyecto europeo fue construido sobre la paz, pero vaya, que la paz solo en el jardín no es suficiente. La paz debe ser en todo el planeta, y en todo el planeta, el resto del planeta, no hay dicha paz. Y como no hay dicha paz, pues hay que hacer la guerra. Entonces el proyecto de paz se convierte en un proyecto de guerra. ¿De qué manera se va a convertir en un proyecto de guerra cuando tenemos esa catástrofe, tal y como la cataloga Martianov, dentro de ese análisis suyo, que se ha demostrado muy acertado, según el cual realmente la OTAN no tiene ninguna posibilidad real frente a Rusia? ¿Cómo se supone que se va a resolver semejante galimatías? Bueno, pues quizá la respuesta la tengamos, como no, en Hollywood. Hay una película que alguien nos aconsejó aquí en el canal en un comentario, y esa película que se titula algo así como Dejar el mundo atrás, y que está además financiada, promovida por los Obama, tanto Barack como Michelle Obama. Esa película, decimos, es o ha tenido, digamos, una representación, está basada en un libro, pero ha llevado a cabo una representación bien curiosa acerca de cómo se ve, digamos, que todo este panorama del que hemos hablado aquí, y cómo se plasma realmente sobre, digamos, una concepción del mundo. Se mencionan en la película de forma clara Rusia, Irán, Corea y China. Es curioso, se mencionan todos ellos como potencias hostiles que llevarían a cabo un plan en el que ciertos magnates, vamos a llamarles así, ciertos magnates estadounidenses estarían involucrados al menos hasta cierto punto, y que consistiría, qué curioso, primero en un aislamiento, más bien psíquico, un aislamiento que de hecho provocaría efectos psíquicos en la gente. Después, un gran caos, una gran confusión con todo tipo de eventos que se suponía que eran inverosímiles, imposibles de imaginar. Y por último, qué curioso, nos dicen que la tercera fase o la tercera cosa es que de forma ya espontánea, sin que sea necesario hacer nada más, siempre y cuando se hayan hecho bien los dos primeros pasos, lo que ocurre es la guerra. Pero no una guerra entre países, al estilo Segunda Guerra Mundial, entre bloques o algo así por el estilo, sino una guerra caótica, una guerra civil. Esto es muy interesante porque aquí ya hemos llamado la atención de que lo que ocurrió hace 4 años con aquella enfermedad era muy significativo y que era imposible no establecer vínculos con lo que está ocurriendo ahora. Por lo demás, lo que está ocurriendo ahora bien se puede catalogar como una confusión muy grande en la que ocurren cosas que eran inimaginables. Vaya que sí. Fíjense que la normalización, por ejemplo, de la guerra nuclear, que ha ocurrido así casi sin darse cuenta, está sobre la mesa. Es decir, ya no tenemos ni a
Stoltenberg, ni a Borrell, ni a nadie, ni siquiera ya al propio Guterres en la ONU. No tenemos a nadie hablando de que no se puede, no se va a llegar, no va a ocurrir la guerra nuclear. No, no dicen absolutamente nada. Simplemente tenemos estas noticias acerca de movimientos de armas nucleares, tanto por un bando como por el otro. Tenemos la retirada, digamos, de restricciones. Tenemos unas relaciones diplomáticas que cada vez se deterioran más y más. Entonces tenemos las dos primeras fases de las que hablaba esta película, las tenemos hechas, con lo cual la tercera se supone que va a ocurrir sola. ¿Es eso lo que cabe esperar dentro de esta catástrofe dentro de la OTAN? Esta catástrofe que obviamente derivaría eventualmente en una caída de la Unión Europea al detenerse, deteriorarse, descarrilar la locomotora alemana. Fíjense que el país hoy, en vez de hablarnos de la preocupante situación en torno al frente ucraniano o la situación ya sea maravillosa o horrenda en Kursk, de lo que nos habla con mucha preocupación es de cómo la extrema derecha está accediendo cada vez más cerca del poder en Alemania. Otra cosa bien curiosa que nos dice el mismo medio, El País, es que, bueno, Reino Unido y Alemania podrían buscar la forma de superar el Brexit. Son cosas muy curiosas que deberían llamar la atención. Fíjense que, por ejemplo, Martyanov insiste y mucho en cómo esta aventura de Kursk fue una idea, una gran estrategia dentro del modus operandi y de la idiosincrasia británica de abordamiento de la guerra. También habla de cómo Reino Unido es actualmente un disparate a nivel militar, a todos los niveles, es decir, no solo de su pequeño y insignificante ejército, sino también sus capacidades de mando, es decir, a nivel estratégico y también operativo. ¿Qué es lo que tenemos aquí exactamente? Tenemos esa tercera fase de la que nos hablaba la película. Fíjense que la película juguetea también con la cuestión trascendente, la cuestión de la trascendencia. Habla de un ser humano que es sencillamente incapaz de solventar sus problemas a todos los niveles por sí mismo y que parece que necesariamente tenga que pasar por una especie de trauma quizá, experiencia traumática que de alguna manera haga despertar su humanidad y todas estas cuestiones. Es curioso, las referencias son claras, se hace referencia explícita a símbolos como la puerta roja, tenemos también que frases muy claras y reveladoras como que la esperanza está en la oscuridad, la esperanza está en la oscuridad. También tenemos cosas extrañas que llaman a ciertas cuestiones psíquicas, clásicas, tratadas bueno, ya por la tradición y dentro de la modernidad, pues por personajes como Freud o Jung, acerca de, por ejemplo, la caída de los dientes, cuestiones así. La película, la verdad es que es horrible, es muy mala película, no hace, digamos, no engrandece el arte cinematográfico, pero sí es interesante desde el punto de la situación actual y de cómo, digamos que hay una especie de condicionamiento a nivel como mínimo psicológico de aquel que se supone que visualiza estas cosas y que se mueve dentro del contexto de lo que la propia película representa. En fin, así están las cosas. No vamos a insistir más. Si ustedes ya saben que este es el contexto que llevamos en el canal, tienen mucho material, principalmente en la lista de reproducción de estudios tradicionales. Ahí pueden paso a paso ir viendo cómo las piezas van encajando una a una y cómo la realidad que tenemos sobre el terreno es que Occidente se enfrenta actualmente a un dilema irresoluble, una cuestión que no puede ser obviada o dejada de lado, y es asumir su propio fracaso como proyecto civilizatorio. La modernidad, el proyecto civilizatorio moderno,
ha fracasado. Esto es un hecho sencillamente imposible de obviar. El hecho, la realidad que tenemos actualmente de un mundo otra vez en una guerra que ya ni siquiera se disimula que vaya a ser nuclear, habla a las claras de semejante fracaso. Es decir, no necesitamos decir grandes cosas, basta con decir eso y todo lo demás queda muy claro. Así que bueno, lo dejamos ahí, seguiremos como siempre atentos a las diferentes noticias que, como ven, siempre van por la misma deriva y que nos llevan a las mismas conclusiones realmente, pero al ir viéndolo paso a paso, día a día, pues poco a poco se supone que uno debe llegar al convencimiento de que efectivamente la modernidad ha fracasado y es necesario replantear los fundamentos mismos de la civilización. Así de grave es la cosa. ¿Qué se le va a hacer? En fin, no pierdan la esperanza, tengan en cuenta que el conocimiento, la verdad, la realidad de las cosas es algo que al final se puede resumir en algo tan bonito y esperanzador como la inocencia y la pureza en el corazón, y que esto no va a cambiar. Simplemente es la tozudez del ser humano en tratar de obviar esta gran verdad, esta noble verdad. Es esa torpeza la que nos lleva a la situación tan lamentable que tenemos actualmente en el mundo. Venga, lo dejamos ahí, ya saben, suscríbanse, activen notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual y nos vemos en la próxima. Un saludo muy grande.